Que Dios les bendiga, bienvenidos a su tiempo devocional de la palabra de hoy. Y les saluda el pastor Orlando Granados desde Londres, Inglaterra, llevando este devocional cada día para que la palabra de Dios pues more en abundancia en usted y en mí y en todos los que estamos constantemente escuchando estos devocionales. Y estamos hablando sobre 2 de Timoteo en su capítulo 3. Pensaba terminar ayer, pero hay demasiado que hablar sobre esto. Realmente el capítulo 3 de 2 de Timoteo es muy interesante, como toda la palabra de Dios, pero este capítulo habla del comportamiento que iba a tener la gente en los últimos tiempos o en la era previa a la venida o al retorno del Señor Jesucristo. Y hoy quiero que hablemos sobre el verso 6 y 7, porque son versos muy interesantes también, y dicen: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto es lo que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 6 al 7. En el verso 6, el apóstol Pablo ahora menciona la estrategia que estos espíritus inmundos van a utilizar en los últimos días. Y recuerde que la palabra de Dios está escrita para la iglesia. En otras palabras, Pablo nos está advirtiendo a nosotros, o la palabra de Dios nos está hablando a nosotros, la iglesia del Señor, sobre las estrategias que el enemigo va a tratar de utilizar para dañar la iglesia del Señor también. Porque aunque esto se va a desarrollar en el mundo sin control, desde luego que esto va a querer entrar a la iglesia, porque el objetivo último del enemigo es destrozar la iglesia del Señor, es destruir lo que Dios ama. Y Él es el enemigo de las almas que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Porque dice: porque estos son los que se meten en las casas. El apóstol Pablo está mencionando aquí que una de las estrategias que estos espíritus inmundos van a hacer para causar daño en la vida de la congregación, sin duda, va a ser entrar por las casas. No directamente van a llegar a la congregación, sino que su trabajo va a ser ir por casa, llamar a hermanos, entrar a las casas. Cuando alguien entra a su casa, es porque usted le abre la puerta. Y esto es muy importante. Si usted no abre la puerta, nadie puede entrar. Pero cuando habla de que estos son los que se meten en las casas, está hablando de gente que algunas personas están dejando ya entrar a sus vidas. Gente que está prestando oídos, gente que está compartiendo palabra con este tipo de espíritus que están operando en algunas personas, o podríamos decirlo, con personas que ya están contaminadas con este espíritu de los últimos tiempos. Entonces, lo que la palabra de Dios dice es que las personas que son contaminadas con estos espíritus de los últimos tiempos, espíritus de deslealtad, sin duda, espíritus de falta de amor, espíritus de infidelidad, todo este tipo de personas que ya está contaminada con este movimiento de los últimos tiempos, pues son las personas que van a tratar, sin duda, de hacer contactos en las casas. En otras palabras, van a tratar de abordar familias. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros y nos da a nosotros el consejo de que evitemos a esas personas. Cuando alguien entra a las casas, que era la preocupación número uno también del apóstol Pablo, no solamente que esto se desarrollara en el mundo, sino que esto pudiera venir a las casas de los creyentes y de esa forma contaminar la iglesia. Entonces, las personas que ya están contaminadas con estos espíritus inmundos de deslealtad, rebelión, como he dicho, falta de amor, insujeción, etcétera, estas personas van a tratar de abordar las familias, Recuerde que una de las cualidades de estos espíritus de los últimos tiempos es operar con un espíritu de falsa piedad, con un espíritu
que parece de piedad, que tendrán apariencia de piedad, pero la van a negar la eficacia de ella. ¿Por qué dice que la van a negar? Que voy a retomar un poquito a algo que ya hablamos anteriormente. Porque con sus actos realmente demuestran que ellos no viven una vida de piedad, no viven una vida acorde a la palabra de Dios. Lo que determina si usted y yo estamos sujetos a la palabra de Dios no es lo que decimos ni lo que justificamos, sino lo que vivimos. Si usted no es sujeto a la autoridad, usted no puede justificar eso y decir, es que yo no me sujeto porque no creo que la autoridad esté haciendo lo bueno. Es que eso no le corresponde a usted, lo suyo es sujetarse a la autoridad. Desde luego que estamos hablando que cuando una autoridad te prohíbe predicar a Cristo, ya eso es otra cosa, esto es otro tema. Ya ahí usted puede seguir predicando a Cristo y sujetarse a su máxima autoridad, que es Dios. Pero solamente estoy poniendo un ejemplo, no voy a ahondar en este tema de autoridad, porque es otro tema muy grande. Lo que me refiero es que sus vidas son un contraste con lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer. Entonces, estas personas ya contaminadas con estos espíritus van a tratar de ganarse su confianza, van a tratar de ganarse la confianza de la familia y hacerlos creer que ellos son, como dicen por ahí, la última Coca-Cola en el desierto, que les va a ofrecer a ellos algo mejor de lo que ya tienen. Satanás siempre viene ofreciendo algo mejor, supuestamente, pero todos son engaños y mentiras. ¿Cuánta gente deja lo que Dios le ha dado porque le ofrecen algo mejor, como si fuera un trabajo mejor? Entonces ellos siguen una mejor propuesta. Entonces dice la palabra que estos se meten en las casas de esa forma, y esta era la preocupación del apóstol Pablo. Esa era su mayor preocupación. Él decía que no se te metan en la casa, que no se te metan en la casa. Usted tiene que tener mucho cuidado a qué persona escucha, sea un disque líder cristiano o un disque pastor. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. No todo lo que brilla es oro. Hay cosas que brillan y realmente son simplemente hojalata. De esta forma, el enemigo va a tratar de llevar adeptos detrás de sus planes. Es un modo operandis, realmente lo que la palabra de Dios describe. De esta forma van a operar los hombres cuando están contaminados con estos espíritus, aún dentro de la iglesia. Una de las cosas a notar es que estos espíritus quieren llevar a otros cautivos, porque dice que estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Ahora, cuando habla de mujercillas, no está hablando de que se meten a un lugar específico de pecado con mujeres de la vida, por decirla de esta forma, de una manera más polite. Simplemente no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a personas que tienen problemas espirituales en sus vidas, porque dice, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, este tipo de personas ya contaminadas con estos espíritus, o podríamos decir estos espíritus, cuando ya operan en alguna persona, aunque sea creyente, lo que va a tratar es de entrar a las casas y llevar cautivos o llevar adeptos a su idea, a su rebelión, a su majadería, a sus proyectos de la carne o proyectos que no han nacido en el corazón de Dios necesariamente. Entonces, la estrategia de estos espíritus es entrar a las casas y llevar familias completas cautivas que hagan lo que ellos quieren que hagan, que sigan sus proyectos. Ahora, ¿por qué llevan familias o por qué llevan a alguien cautivo? La palabra de Dios lo aclara aquí bien específico y dice, porque están cargados estas familias o esas personas de pecados. Por cuanto estas personas o estos creyentes no tienen una comunión verdadera. Y cuando digo verdadera no es que sean falsos creyentes, me refiero a que por alguna razón han descuidado su comunión con Dios, o en su vida también hay espíritus de rebeldía, hay espíritus de falta de amor, etc. Entonces, todo esto son puertas abiertas que estos mismos espíritus aprovechan para llevar cautivos a estos creyentes que ya están contaminados con diversas concupiscencias o tipos de pecados, como habla la palabra de Dios. Y una de las cosas interesantes también en este verso 6 es que dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar, al conocimiento de la verdad. Muchas de estas personas que son cautivas son gente sumamente
opinadora. Son gente sumamente conflictiva. Son gente que siempre está criticando, que siempre está diciendo es que esto tiene que ser mejor, es que aquello tiene que ser mejor, es que así. Pero ellos nunca llegan al conocimiento de la verdad. Usted siempre los va a ver a ellos en el mismo nivel espiritual o peor cada día, porque son un montón de opinadores, pero no hacedores de la verdad, no hacedores de la palabra. Son gente, como dice las Escrituras, creyentes que se engañan a ellos mismos. Siempre están tratando de aprender y dicen estoy aprendiendo, hice esto, tengo lo último en esto, etcétera, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque ya su corazón está contaminado. A este tipo de personas son los que estos espíritus de los últimos tiempos llevan cautivos. Y entonces lo que se hacen es que se juntan estos espíritus para provocar y hacer o dañar la iglesia del Señor. Entonces, el consejo de Dios para ti, creyente, para ti, hermano, que me escuchas, es no escuches a personas que ya están contaminadas con estos espíritus. ¿Cuáles espíritus, pastor? ¿Cuáles espíritus? Me diría usted otra vez. Bueno, yo le repetiré lo que la palabra de Dios dice. Aquellos que son crueles, aquellos que son calumniadores, hermano, aquellos que son soberbios, aquellos que son vanagloriosos, aquellos que son blasfemos. Entonces, aquellos que no quieren realmente forzarse, sino que quieren robar lo de los demás. Hermano, todos estos espíritus, evítalos. Ese es el consejo de la palabra para ti y para mí en esta mañana. Y si usted ha estado ya dejando entrar a su casa este tipo de espíritus, este es el día de cerrar la puerta, las ventanas y todo, y cortar con esa relación, porque si usted no corta con esa relación, hermano, esa relación lo va a llevar a usted cautivo y va a llevar a su familia cautiva, y entonces después usted va a ver las consecuencias de esa desobediencia, porque usted va a decir, Señor, bendíceme, y Dios no le puede bendecir porque usted mismo decidió seguir ese tipo de espíritus al no hacer caso a la palabra de Dios. Hay mucho creyente que está diciendo, Señor, bendíceme, bendíceme porque yo estoy aquí haciendo tu voluntad. Y no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo la voluntad de su ego. Están haciendo la voluntad de la rebeldía. Están haciendo la voluntad de la falta de amor. Y Dios no puede bendecir a personas así. Y aunque tenga un tiempo donde el Señor no permita juicio sobre su vida, porque realmente la misericordia de Dios es grande, vendrán tiempos donde Dios no le va a poder cubrir. Dicen por ahí que el diablo le paga al que le sirve con llevárselo. El diablo nunca paga bien. Nunca paga bien. Estos espíritus tienen el objetivo de destruir su vida, destruir la iglesia del Señor y destruir su familia. No los permitas en su casa. No los permitas en su casa. Entonces, permítale al Señor operar más bien en su vida y que corte toda alianza realmente contaminada que usted ha hecho. Quizá porque usted ha estado molesto por algo o no comparte ciertas cosas. Pero ponga todo eso delante del Señor y deje que el Señor sane su corazón. Así que en esta mañana entregue todas estas situaciones delante de Dios y pídale perdón a Dios y dígale, Señor, yo hoy corto con esto, como tu palabra me dice en 2 de Timoteo capítulo 3. Voy a cortar estas relaciones y yo voy a seguir haciendo lo que tú me mandas que hagas porque yo quiero tu bendición. Y es importante esto, la palabra de Dios es bien clara en este tipo de comportamientos que tenemos que evitar en estos tiempos. Así que no permita que estos espíritus, hermano, entren a su casa. No lo permita. No permita que estos espíritus se sienten en el sofá de su sala. Ahora, quiero que ponga cuidado a esto y sobre todo las mujeres pongan cuidado a esto. Yo, dentro de lo que he podido ver en la iglesia aquí en Inglaterra, pero sin duda pasa en muchos lados, es que las mujeres tienen gran influencia respecto a las decisiones espirituales del hogar. El hombre debiera ser el sacerdote del hogar y el que guía el hogar o transmite la voluntad de Dios en el hogar. Mas, sin embargo, he visto, y en este país lo he visto muchísimo, en unas culturas
más que otras, sin duda, que no voy a mencionar para no herir susceptibilidades. Pero, hermano, la mujer tiene una gran influencia en las decisiones espirituales de la casa. Y fíjese que el punto número 1 donde Satanás va a atacar para que el hogar sea llevado cautivo es en la mujer. Porque todo el enfoque aquí está en las mujeres. Realmente, mujercillas cargadas de pecado no se refiere a prostitutas ni a nada de esto, sino que se refiere simplemente a mujeres que han permitido ser contaminadas ya en su vida espiritual, obviamente. Entonces, las mujeres muchas veces son las que dan entrada a estos espíritus en el hogar. Y el hombre, por su falta de liderazgo, por su falta de actitud varonil, permite que esto se dé en el hogar y no cortan con estos espíritus. Hacen lo mismo de Adán. Simplemente se hacen a un lado. Recuerde que el pecado en el huerto entró porque Satanás utilizó esta misma estrategia con Eva. Eva estuvo escuchando y conversando con la serpiente, la dejó entrar a su casa. La serpiente, cuando vemos en el huerto, ya estaba en la casa de Adán metida, estaba bien posicionada hablando con Eva. Y ahí llevó Satanás cautivo al hombre y a la mujer, a esa primera familia. Es lo mismo que trata de hacer ahora. Entonces, ¿por qué razón se menciona esto? Bueno, simplemente también hay que recordar que en ese tiempo las mujeres pasaban mucho tiempo en el hogar, más que los hombres, sin duda. Y estaban también mucho más expuestas a cualquier cosa corrupta que quisiera filtrarse en sus casas. Entonces, también aquí en este verso habla de mujeres en vez de hombres, porque las mujeres son más propensas a ser engañadas por tales impostores. El mismo Calvino decía esto respecto a este pasaje. Él decía que Pablo habla a las mujeres porque las mujeres son más propensas a ser engañadas por tales impostores. Ahora, una de las cosas que hemos notado y que mucho pastor alrededor del mundo me dirá, Pastor Orlando, eso es cierto, es que las mujeres son muy engañadas muchas veces por visiones, por palabras que dizque reciben, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las falsas doctrinas que han salido han sido a través de mujeres. Si usted estudia un poquito esto, te das cuenta de esto. Porque la mujer tiene una sensibilidad y son muy dadas a escuchar muchas cosas, pero cuando la mujer no está bajo autoridad, cuando la mujer no respeta la autoridad en su hogar y no tiene una buena cobertura dentro de su hogar, entonces la mujer queda sin cobertura y los espíritus engañadores pues le hablan a la mujer. Y entonces la mujer recibe aquella palabra como si fuera dirección de Dios, pero simplemente es que ya ha dejado entrar en su hogar este tipo de contaminación. Y entonces las mujeres, al recibir una palabra que dice que viene de Dios, se la creen y efectivamente se la creen. Ellas dicen, Dios me habló, pero Dios no habló. Cuando Dios habla, siempre está de acuerdo a la palabra escrita, a la Biblia. Cuando algo de lo que yo recibo va contrario a la palabra, esa palabra viene de Satanás, viene de la carne o cualquier otra fuente, pero no viene de Dios. Y lo de Dios, hermano, siempre tiene que ver con el amor, el respeto, la sujeción, la obediencia, etc. Toda cosa buena viene de Dios, mas todo lo malo viene del enemigo. Entonces, Pablo se refiere a las mujeres por esa sensibilidad que las mujeres tienen. Y cuando la mujer está descubierta, cuando la mujer no está conectada con Dios, entonces va a ser como una antena receptora de todas esas mentiras del diablo, las va a transmitir a su esposo y su esposo se va a comer también el cuento como hizo Adán y van a ser llevados cautivos por esos otros espíritus que ya se han metido en su casa. Después vienen las consecuencias. Entonces, como dice la palabra, esto se da porque esos creyentes ya están enredados en diversas concupiscencias. Hay mucho pecado ya dentro. No tienen que ser pecados de carácter sexual, porque todo el mundo lo lleva por ese lado. Pero hay pecados de falta de sujeción, de falta de perdón, que es un pecado terrible, que esto produce que el enemigo pues tome ventaja y afecte nuestras vidas. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo para que no deis lugar al diablo. Así que en esta mañana medite en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, recuerde capítulo 3, verso 6, y no permita que nada de esto entre a su hogar, sino que manténgase firme, fiel al Señor y obedeciendo al Señor.
Que Dios me los bendiga.